o niña víctima de abuso sexual. Ajá. Y bueno, para iniciar, creo que es importante comenzar con la definición. Esta definición es tomada de la OMS del 2001 y leo literal. Menciona así. Se considera abuso sexual en la infancia involucrar a niñas y niños en actividades sexuales que no llegan a comprender totalmente, a las cuales no están en condiciones de dar consentimiento informado o para las cuales están evolutivamente inmaduros o tampoco pueden dar consentimiento informado o en actividades sexuales que transgreden las leyes o las restricciones sociales. El abuso sexual en la infancia se manifiesta en actividades entre un niño, niña y un adulto o entre un niño, niña y otro que, por su edad o su desarrollo, se encuentra en posición de responsabilidad, confianza o poder. Estas actividades cuyo fin es gratificar o satisfacer las necesidades de otra persona abarcan pero no se limitan a la inducción a que un niño o niña se involucre en cualquier tipo de actividad sexual ilegal, la explotación de niñas a través de la prostitución o de otras formas de prácticas sexuales ilegales y la explotación de niños, niñas en la producción de materiales y exhibiciones pornográficas. Bueno, pues principalmente lo que detalla aquí en la definición de la OMS, ¿no? Es que el abuso sexual se da en una relación de disparidad, ¿no? Donde alguien, una de las dos partes, ejerce el poder sobre la otra para llevar a cabo o para tener así una gratificación sexual. En este caso, el adulto o la adulta que abuso del niño o niña, ¿no? O de otro niño o niña que por su edad, por su desarrollo, también llega a abusar de este niño o niña en una situación de confianza, ¿no? Entonces, bueno, pues también remarca que esta situación, pues obviamente es un delito, ¿no? Y que transgrede completamente las normas sociales. Y bueno, encontramos que hay diversos tipos de abusos. Mencionaré aquí algunos como los más relevantes, ¿no? Entre ellos está el incesto, que esta es, pues, es una relación que se da entre familiares, entre parientes, una relación sexual que se da entre pares consanguíneos, ¿no? El otro es el abuso sexual endogámico, que este se suscita dentro del hogar. El abuso sexual exogámico, que contrario a ello, se da fuera del hogar, ¿no? Por ejemplo, la escuela, el trabajo, los espacios recreativos y demás. La violación, que propiamente ya tiene que ver con la introducción, con la penetración. Los manoseos, que estos pueden hacer referencia tanto a tocamientos por encima de la ropa o por debajo, ya tocando específicamente los genitales, ¿no? La masturbación, que esta puede darse a partir de que el adulto se masturba frente al niño, ¿no? El niño como testigo o cuando el adulto induce al niño a que lo masturbe, ¿no? Donde el niño lleva a cabo el ejercicio de masturbar por deseo del adulto, ¿no? Por otro lado, encontramos la penetración con objetos o dedos. Por ejemplo, ha habido casos en los que los niños son lastimados con lápices, hebillas, ¿no? Todos aquellos, incluso juguetes sexuales, ¿no? La otra que está la violación bucogenital, que esta propiamente tiene que ver con introducir el pene dentro de la boca de las niñas o los niños, ¿no? Presenciar actividades sexuales. Esta es, por ejemplo, invisibilizada, ¿no? En el caso de que en las familias donde comparten habitación, los padres de familia llevan a cabo relaciones sexuales mientras sus hijos duermen, ¿no? Pero esto también forma parte de un abuso, porque en sí, pues nadie nos da la certeza de que el niño o niña esté durmiendo, ¿no? O se haya despertado mientras ellos mantenían relaciones sexuales. Entonces, esto también constituye un abuso y se dice que es como la representación del incesto más
más recurrente, ¿no? Está también el voyerismo, que implica con la acción de ver, ¿no? Por ejemplo, ver a niños, niñas desnudas o semidesnudas. El exhibicionismo, que propiamente tiene que ver que el adulto se desnuda, ¿no? Y la impresión que el niño o la niña lleva a cabo ante este acto, ¿no? Es lo que genera placer, al desnudarse frente a él o ella. El fotografiar a niños y niñas, esto es al igual cuando hay desnudos, semidesnudos, o que llevan a cabo poses sexualmente adultizadas, ¿no? Con de llevar a cabo pues una gratificación sexual para quien está detrás de la cámara, llevando el acto de fotografiar. Conversaciones sexuales abusivas, que tiene que ver propiamente cuando dos adultos hablan sobre las relaciones sexuales que llevan a cabo, ¿no? De manera que pues inducen con toda esta temática a niño o niña, ¿no? Lo exponen ante estos discursos. Y por otro, el último, el ciberabuso, que propiamente pues se ha venido dando a partir como de las redes sociales, ¿no? Del compartir material, de no estar al tanto también de los niños y niñas, de cómo llevan a cabo o cómo manejan de manera adecuada las redes sociales, ¿no? O por qué las tienen al alcance incluso. Y más sobre todo teniendo WhatsApp, ¿no? Que es una aplicación sumamente fácil de emplear, ¿no? Entonces, esto es algo que se viene dando. Y también, por ejemplo, está el otro, que creo que se me olvidó mencionar, exhibición de material pornográfico, ¿no? Cuando a los niños o niñas, a través de videos, de revistas, de imágenes, les mostramos material pornográfico. ¿Por qué hago mención como de todos estos abusos? Porque generalmente cuando hablamos de abuso sexual, suele pasar que se nos viene a la mente el contacto físico propiamente, ¿no? Pero pues nos damos cuenta que el abuso sexual no solo va ligado a los genitales, ¿no? Sino va ligado a todo el cuerpo, a exponer material que los niños y niñas por su desarrollo aún no están en edad de observar, de ser expuestos a este tipo de contenidos, ¿no? Incluso, por ejemplo, en términos legales, muchos de los agresores utilizan esto como un justificante, ¿no? Yo no lo toqué, pero ni siquiera tuve un contacto físico, ¿no? Pero realmente pues hubo exposición, por ejemplo, de material pornográfico o de otras actividades que no propiamente implican el tacto, ¿no? Pero que sí transgreden y pues repercuten propiamente en el cuerpo y en el desarrollo de los infantes. Por otro lado, pues también es importante mencionar las estadísticas, ¿no? Se estima que uno de cada 4 niñas y uno de cada 6 niños sufren abuso sexual antes de los 18. Pero, pues aquí cabe comentar algo, ¿no? Si se dan cuenta, son menos los niños que son abusados sexualmente. Pero hay una cifra negra, ¿no? Porque generalmente se dan a conocer menos los casos de niños por la cultura machista, ¿no? Donde el niño que se inicia sexualmente desde temprana edad es un buen hombre, ¿no? Es el macho, es el hombre alfa de la casa, ¿no? Entonces, generalmente, o incluso también, por ejemplo, ¿no? Si el niño llega a decir que fue abusado sexualmente, le dicen, no lo debes, ¿no? Está bien, o no llores, ¿no? Eh, eh, ya eres todo un hombre, ¿no? Entonces, en el caso de los niños, en cuanto a las cifras, pues existe toda una cifra negra, ¿no? Porque son los que menos incluso denuncian. Y en estos casos también podemos ver que quienes, en cuanto a las cifras, en cuanto a las estadísticas, quienes más agreden son los hombres, ¿no? Entonces, si en algún momento, por ejemplo, me refiero
agresores como hombres, es precisamente por eso, porque estadísticamente quienes más agreden, quienes más cometen abuso sexual son los hombres. Y esto no quiere decir que las mujeres no cometan este abuso sexual también contra las niñas y los niños, ¿no? También los hay, desgraciadamente. Y bueno, por otro lado, hasta los 5 años, el 60% de los abusos ocurren en casa y vienen de los padrastros, abuelos y tíos, primos y hermanos, ¿no? Esto también nos refiere que el abuso sexual se da en mayor medida, de personas que son de nuestra absoluta confianza, ¿no? Y que debieran de darnos seguridad, protección, ¿no? A quienes nos representan, pues, simbólicamente, algo positivo, ¿no? Entonces, los abusadores, los agresores, no son monstruos, no son como los pintan en los cuentos. Generalmente son personas amorosas que están ahí con el propósito de cuidarnos, de protegernos, ¿no? Pero que al final terminan agrediéndonos. Son personas muy cercanas, generalmente no son extraños. En el caso, por ejemplo, de los niños de los 6 a los 11 años, los principales agresores son maestros y sacerdotes, que si se dan cuenta de los 6 años ya más o menos andan en el kinder, ¿no? Ya llevan a cabo otras actividades fuera de casa. Entonces es por ello que también se suscitan más este tipo de situaciones, donde los maestros y los sacerdotes pues son los agresores más recurrentes. Y entre los 12 y los 17, el 80% de los abusos suceden en la calle, escuela o fiestas, ¿no? Que andamos en la adolescencia, ¿no? Que andamos ya echando novio, ¿no? Andamos en este proceso de identidad, ¿no? Entonces también podemos como exponernos a este tipo de situaciones, ¿no? Eh, a las niñas y los niños les toma 20 años en promedio poder hablar de lo que sufrieron. Esto quiere decir que generalmente cuando relatan que han sido víctimas de abuso sexual es cuando ya se encuentran en la edad adulta. Y generalmente no es porque quieran mencionarlo, ¿no? O tal vez sí quieren mencionarlo, pero no encuentran en los espacios para hacerlo. Generalmente cuando un adulto o una adulta menciona que ha sido abusada sexualmente es cuando hay conflictos, ¿no? Me tocó por ejemplo, hace poco tiempo atender a una señora de 54 años que tenía un hijo de 30 y tuvieron un conflicto y ahí el hijo le hizo mención a la señora que había sido abusado sexualmente a los 11 años, ¿no? Y para la señora pues fue un gran impacto, ¿no? Porque todo el tiempo estuvo cegada ante esta situación. Entonces, generalmente esto ocurre cuando encuentran los niños, las niñas o ya incluso en la edad adulta, pues un espacio para poder hablar de ello. O incluso en terapia pasan mucho tiempo antes de que incluso ellos se den cuenta de que fueron abusados sexualmente. Y bueno, en México se reportó que al año 5.4 millones de menores en el país son víctimas de abuso sexual infantil, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿no? Ante esta cifra, México es uno de los países a nivel mundial con más casos de abuso sexual infantil. Y entre los estados que se encuentran pues en esas cifras, quienes presentan mayor en estas estadísticas son Tlaxcala, Querétaro y Chihuahua, ¿no? Entonces, pues nos da cuenta de que la problemática no es algo ajeno, ¿no? Sino más bien es la otra pandemia, ¿no? De esa pandemia de la que nadie habla, ¿no? Esa pandemia que ha venido gestándose desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Y que apenas estamos como volteando a ver, ¿no? Entonces, pues es sumamente importante tener un acercamiento con este tema, ¿no? Y también con aquellos y aquellas que han sido víctimas pues de uno de los peores traumas, ¿no? Y sobre todo en la infancia. Y bueno, por otro lado, tenemos que es uno de los delitos que quedan con mayor impunidad, ¿no? De cada 1,000 casos de abuso a menores, únicamente se denuncian 100 y solo 10 van a juicio, pero solo uno llega a condena, ¿no? Entonces, también es desgraciadamente,
no se da como la importancia en términos legales, ¿no? Aún se siguen haciendo reformas, ¿no? Y se sigue discutiendo como la manera en la que las leyes se van a regular para atender este tipo de situaciones, ¿no? Pero mientras tanto es uno de los delitos con mayor impunidad. Y bueno, pues ya propiamente vamos a hablar de los indicadores, ¿no? Por otro lado, ya que los indicadores pues propiamente son estas manifestaciones, estos síntomas que las niñas y los niños presentan cuando son víctimas de algún abuso, ¿no? Y estos síntomas pues pueden ser tanto físicos como conductuales, emocionales y sociales. ¿Por qué la importancia de conocer estos indicadores? Porque cuando llegan a consulta, ¿no? Sobre todo para quienes estudian medicina, si en algún momento lo hacen y tienen contacto con algún niño o niña, ¿no? Habrá situaciones que se presenten. Y pues la importancia de conocer esos indicadores va ligado a que puedan cuestionarse si atrás de ese síntoma hay alguna situación de abuso, ¿no? Entonces, pues bueno, los indicadores pues nos ayudan a confirmar las sospechas ante un abuso sexual, ¿no? Y a pues mantener observación ante el niño o niña, ¿no? Estar alertas de que puede haber una agresión. Y bueno, pues ya que estas manifestaciones nos ayudan precisamente a aprender esos focos rojos, ¿no? Alertar que algo puede estar pasando, ¿no? Y que no podemos quedarnos ciegos ante la situación o fingir que nada está ocurriendo. Y bueno, pues vamos a comenzar con los indicadores físicos específicos, ¿no? La presencia de uno o más de estos síntomas indica una gran probabilidad de abuso sexual que se haya producido con acceso carnal, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, antes una aclaración, ¿no? Generalmente cuando los niños y niñas acuden al médico acompañados de sus mamás, ¿no? Por alguna de estas situaciones, eh, pues se dice que es por falta de higiene o que son por otras cuestiones, ¿no? Pero cuando estas cuestiones, cuando estos síntomas ya son recurrentes día tras día, visita tras visita, ¿no? Consulta tras consulta, pues ya cabe la posibilidad y es necesario cuestionarse si detrás de ello no están siendo abusados sexualmente, ¿no? No están sufriendo un acto victimizante. Entonces encontramos lesiones en la zona genital y anal, desgarros, cicatrices en el himen, presencia de semen en el área genital o en la ropa, infecciones genitales, enfermedades de transmisión sexual, sangrado por vagina o ano, dilatación del himen y o anal, inflamación, enrojecimiento en los genitales, mucosa vaginal excesiva, infecciones urinarias a repetición, ¿no? Y por ejemplo también si alguno de estos síntomas va acompañado de moretones, ¿no? También nos habla de que detrás de ellos pues puede haber una agresión física propiamente, ¿no? Entonces, pues al como ir armando este rompecabezas con esos síntomas, puede estarnos indicando que detrás de ello hay un abuso sexual. Y bueno, el indicador que no constituye un síntoma y se produce con acceso carnal es el embarazo, ¿no? Independientemente de si este se da en la niñez o ya en la adolescencia, ¿no? Eh, esto es pues un indicador de que hubo una violación como tal, ¿no? Porque la responsabilidad ante estos hechos siempre va a ser del adulto o el adulto, ¿no? Entonces, eh, quienes son responsables ante estos actos siempre van a ser los adultos, porque aún y los adolescentes tienen como completamente la conciencia de poder dar consentimiento para acceder a este tipo de prácticas. Y bueno, por otro lado encontramos los indicadores físicos en específicos. Creo que pasó algo. Perdón. Se dejó de compartir, Edgar. Sí. Uh -huh. Sí. Muy bien. Pues
estábamos en cuanto a los indicadores físicos inespecíficos, ¿no? Encontramos que estos síntomas propiamente no son exclusivos del abuso sexual, ¿no? Pueden encontrarse en otras enfermedades, ¿no? En otras situaciones, pero que pueden también ser un foco de alerta ante un posible abuso sexual, ¿no? Y encontramos enfermedades psicosomáticas. Estas se presentan sobre todo, por ejemplo, cuando eh, imaginemos una situación donde un niño o una niña solían acudir a clases de natación, por ejemplo, era su actividad favorita. Y de la noche a la mañana, antes de ir, previo a ir a las clases de natación, le comienza a dar calentura o dolores de cabeza o dolores en el estómago, ¿no? El cuerpo comienza a hablar, el cuerpo comienza a salir al auxilio. Entonces, ante la recurrencia de este hecho, ¿no? Cabe la posibilidad de preguntarse qué es lo que está pasando en la clase de natación o en ese espacio o con las personas que se relacionan, de tal manera que el cuerpo incluso pues está expresando, ¿no? Para evitar acudir a ese lugar, ¿no? O por ejemplo en la escuela o cuando visitamos a algún familiar, ¿no? También el cuerpo sale al auxilio y eso es parte de las enfermedades psicosomáticas. Y de esta manera se presentan como un mecanismo de defensa, ¿no? Cuando pues hay un abuso sexual detrás de, esta, de esta situación, de este síntoma, ¿no? También encontramos dolores abdominales recurrentes, obesidad, anorexia nerviosa, bulimia, enuresis, encopresis, sobre todo la enuresis y la encopresis, cuando son niños que ya controlan esfínteres, ¿no? Y que de repente pareciera que de la noche a la mañana olvidaron cómo se hacía, ¿no? O ya no son capaces de hacerlo, ¿no? Existe una regresión. Entonces, estos son como muy visibles, sobre todo con niños que ya controlan esfínteres, ¿no? Y que de repente, en la noche incluso, tienen terrores nocturnos y se hacen pipí en la cama, ¿no? Entonces, pues también vale la pena como ir detectando estas situaciones. Dificultad para caminar, irritación en las tetillas y abrupta caída del cabello. En cuestión, por ejemplo, de la obesidad, de la anorexia nerviosa y la bulimia, estas situaciones también se presentan en la edad adulta, ¿no? Son parte como de lo que se desarrolla a partir de un trauma de abuso sexual infantil. Es como el cuerpo comienza también a representar esta situación. La siguiente, por favor. Listo. Indicadores psicológicos específicos. Aquí encontramos que el relato por sí mismo constituye el indicador psicológico, ¿no? Debido a la enorme dificultad que existe para que el niño o niña abusada se atreva a develar el secreto, ya que suele encontrarse atravesado por una serie de características y mecanismos. Por ejemplo, amenazas, ¿no? En cuestión de, si dices lo que estamos haciendo, te voy a matar, o voy a matar a tu mamá, o voy a matar a alguien importante para ti, ¿no? O te voy a hacer daño, o nadie te va a creer, ¿no? Por ejemplo, terror y pánico a ser asesinados, la vergüenza, porque probablemente ante la situación hubo algo que les gustó, ¿no? Que incluso les resultó, pues, placentero, ¿no? Entonces, también cabe que la posibilidad de que haya vergüenza, ¿no? Ante esta situación y que por temor a ser juzgados o criticados o incluso regañados, ¿no? Por parte de los adultos que están a su alrededor, pues evitan decir lo que está ocurriendo. Por culpa, por humillación, ¿no? Porque pues también los agresores suelen decir, pues nadie te va a creer, ¿no? Nadie te quiere, no vales nada, baja autoestima, por el sacrificio, porque en muchas situaciones el hecho de develar el secreto o decir lo que está pasando implica que la familia se separe, ¿no? Implica que se cuestione al abuelito o a la abuelita que están abusando, ¿no? Que haya una erosión en la relación familiar.
Entonces, pues también implica un sacrificio el estar guardando el secreto, ¿no? Para evitar que estas situaciones que pueden ser pues sumamente incómodas para la familia se desencadenen, ¿no? El sentimiento de lealtad hacia el abusador, ¿no? En ocasiones, por ejemplo, o suele ocurrir que cuando se trata del papá o la mamá, quienes son los agresores, ¿no? Existe esta lealtad, porque independientemente del enojo que se pueda sentir por lo que están haciendo, pues existe amor y existe esta representación positiva, ¿no? De que tú eres mi protector o tú eres mi protectora, ¿no? Tú eres eh, a quien yo amo. Pues esto, eh, de alguna manera, eh, mm, cuando, por ejemplo, son llevados a testificar, ¿no? El delito y dicen, ¿sabes qué? Quien me abusó fue mi papá. Y minutos después dicen, quiero ver a mi papá, ¿no? Quienes no están capacitados en estos temas dicen, pues, si en primer momento dice que quien cometió la agresión fue su papá y posterior a ello menciona que lo quiere ver, entonces, pues como tal, no le creemos sobre lo que dice, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que aunque el niño o niña que está siendo agredido, que está siendo abusado, pueda sentir enojo y pueda relatar lo que está ocurriendo, al mismo tiempo puede sentir afecto por la persona que está, que le está agrediendo, ¿no? Resignación, negación, cuando niegan que están siendo lastimados, ¿no? Que están sufriendo un hecho victimizante, disociación. Este es muy importante porque podemos pensar que los niños y niñas que están siendo abusados son unas personas tristes completamente, ¿no? Que todo pareciera que están deprimidas, que todo el tiempo, eh, eh, pues sí, se encuentran como en este estado de tristeza permanente, ¿no? Y pues contrario a ello encontramos a niños y niñas que se les ve muy alegres, muy felices a pesar de la situación que están viviendo, ¿no? Que sus emociones no están conectadas directamente con la situación que están viviendo y esto precisamente también es un mecanismo de defensa que ayuda al aparato psíquico a no desmoronarse ante el trauma, a poder seguir sobreviviendo a pesar de lo doloroso que puede llegar a ser, ¿no? Poder desconectar esas emociones, eso, lo doloroso que me puede resultar a mí, desconectarlo de la situación para poder así seguir sobreviviendo, ¿no? Para poder negar que algo me está lastimando y así poder ir haciendo frente a la situación. Y bueno, pues estos son como los mecanismos de defensa que principalmente se activan ante un hecho de este tipo. Por otro lado, encontramos indicadores psicológicos inespecíficos, que al igual que los físicos, estos no son exclusivos del abuso sexual, pero en muchas ocasiones el abuso suele originar estos tipos de sintomatología, ¿no? Por ejemplo, en la masturbación compulsiva, encontramos a niños y niñas que al ser abusados sexualmente, eh, y ante este desborde de energía que llega al cuerpo y que por su desarrollo no puede contener o no puede elaborar, ¿no? No sabe cómo desfogar esta energía que ha entrado al cuerpo, pues encontramos que la masturbación llega a ser de manera compulsiva, llega a ser muy recurrente, incluso hasta puede lacerar, ¿no? El pene o la vagina del niño o la niña, según corresponda, ¿no? Introducción de elementos en la vagina o el, ¿no? Tener estas representaciones incluso en los juegos, ¿no? Donde vemos a niños y niñas jugando con los muñecos, las muñecas, a que metiendo un palito por el ano o de la muñeca, ¿no? O donde vemos explícitamente que el juego va relacionado con un acto sexual, ¿no? La curiosidad sexual inusual. Encontramos, por ejemplo, a niñas y niños que de repente sienten mucha curiosidad y van por la vida bajando el cierre, ¿no? A los adultos, ¿no? Como queriendo ver qué hay detrás
de la bragueta, ¿no? Por esta curiosidad que se despierta ante este estímulo que llega. Lenguaje sexual obsceno, ¿no? O incluso, por ejemplo, en los juegos o en las actividades que realizan, el desarrollar gemidos, ¿no? Gemidos que propiamente nos indicarían una relación sexual, ¿no? Y que pues no llega o no conocen de otra forma más que escuchando o siendo testigos de una relación sexual, ¿no? Hiperactividad, conductas regresivas, que las conductas regresivas tenían que ver, por ejemplo, con la enuresis y la encopresis que mencionábamos anteriormente, ¿no? Con el control de esfínteres que de repente eh, eh, se deja de lado, ¿no? Y se hace pipí o se hace popó, ¿no? De una manera que no puede controlar. Desobediencia permanente, sumisión llamativa, ¿no? De repente vemos a niñas y niños que van por la vida diciendo sí, que no cuestionan lo que se les ordena, ¿no? Que se vuelven sumisos, o que por el contrario se vuelven extremadamente rebeldes, ¿no? Oponentes a las figuras que están a su alrededor. El aislamiento, ¿no? Se vuelven como niños muy reservados, fallas en la atención. Encontramos esto sobre todo en la escuela, ¿no? Problemas cuando la maestra o el maestro indican que el niño de repente era muy activo, participaba mucho y de la noche a la mañana pareciera que pues ya no tiene esta retención o ya no presta atención en clases o está como dubitativo, ¿no? El retraso en el desarrollo intelectual, la relación entre un niño y un adulto de tipo oculto, reservado, excluyente o patrones obsesivos, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño o una niña sienten o se observa como la necesidad de estar de manera obsesiva con algún adulto o alguna adulta, ¿no? Sin explicación como aparente. Y esta relación dada como en espacios cerrados, ¿no? Por ejemplo, ven abuelita, vamos al cuarto, ¿no? Y mantenerlo cerrado y tener como esta relación de secrecía, ¿no? Esta relación como muy reservada, muy excluyente, muy que nadie se entere, ¿no? Entonces también esto es un foco rojo, ¿no? Cuando veamos como esta situación, pues es una situación que debiera hacernos sospechar de que detrás de ello hay un abuso sexual. Fugas del hogar, juegos sexuales inapropiados para su edad, que era lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Cuando los niños en sus juegos representan con los muñecos, las muñecas, una actividad sexual, ¿no? O incluso entre pares, ¿no? En la escuela o con los primos, las primas, los hermanos, las hermanas, cuando propiamente en su juego están representando una relación sexual. Dibujos de naturaleza sexual, ¿no? Encontramos en ocasiones dibujos donde literalmente hacen una representación de un pene, ¿no? O de una vagina. O un niño que en la zona anal está oscurecida, ¿no? Entonces, también son como estas alertas que debemos estar pendientes, ¿no? Trastornos del sueño, mirada ausente, ropa interior rota, coerción sexual hacia niños más pequeños, ¿no? Cuando veíamos que los niños y las niñas se llevaban bien con los más pequeños y de repente pareciera que les repulsa, ¿no? El convivir con ellos o con ellas, ¿no? Con los más pequeños. Entonces, esto también es una situación a tomar en cuenta. El comportamiento seductor manifiesto a nivel sexual, ¿no? Esto tiene que ver con la hipersexualización. Cuando los niños y las niñas, por ejemplo, sobre todo en el caso de las niñas, en esta cuestión cultural, ¿no? Que se pintan los labios, ¿no? O que si usan vestido, de repente lo usan de una manera adultizada, ¿no? Como una falda corta, ¿no? Como en esta intención o pareciera que con la intención de provocar, ¿no? De seducir. Entonces, estos comportamientos, pues también se pueden observar cuando se está siendo víctima de un abuso sexual, ¿no? Por todos estos
como elementos a los que están siendo expuestos. Por ejemplo, si están siendo expuestos a pornografía y en los videos ven como estas situaciones, pues es lógico que las lleguen a representar, ¿no? Los niños y niñas no, por su desarrollo, no tienen la concepción de todas estas situaciones, ¿no? De lo que pasa en una relación sexual. Y si lo llegan a saber, pues es porque lo han visto, lo han escuchado, ¿no? O porque han recibido este estímulo de algún lugar. Entonces vale cuestionarse de dónde lo están recibiendo, ¿no? Ponerse ropa sobre ropa, ¿no? Como esta intención de cubrirnos de ropa completamente, ¿no? De que no se vea una parte del cuerpo, de protegernos de las amenazas, ¿no? Negativa, dejar la escuela y volver a casa. Esto pasa, por ejemplo, cuando el abuso sexual se está cometiendo en casa, ¿no? Cuando el agresor reside en casa. Entonces existe una negativa a llegar al lugar donde me siento vulnerable, ¿no? Donde sé que corro peligro. Y esto con la pandemia del COVID, pues ha sido pues sumamente complicado, sobre todo para quienes viven con el agresor, ¿no? Con aquellas situaciones que día tras día y que seguramente ahorita que estamos en esta plática, desgraciadamente en algún lugar se están dando, ¿no? Y que por el aislamiento, ¿no? Que se ha suscitado, pues están siendo expuestos en sobremedida, ¿no? Problemas con autoridad, pseudomadurez o sobreadaptación, así como yo todo lo puedo, ¿no? Nada me puede hacer daño, robos, mala relación con sus semejantes, conductas autoagresivas, excesiva inhibición sexual, ¿no? Contactos sexuales promiscuos, ¿no? Por ejemplo, llegar con un adulto, con una adulta, o con un niño o una niña, ¿no? A tocar la zona genital, ¿no? Con intentos de suicidio, distorsión del esquema corporal, alcoholismo, drogadicción, alucinaciones y problemas psiquiátricos, ¿no? Estos son parte de los síntomas que se presentan, que no son exclusivos, mencionábamos anteriormente, que no necesariamente se dan en el abuso sexual, ¿no? Pero que pues su manifestación a edades tempranas pues puede ser una señal de alerta de que se está siendo víctima de abuso sexual. Y bueno, eh, también tenemos los indicadores emocionales, ¿no? Que son aquellas expresiones que no se encuentran directamente vinculadas al abuso sexual, pero que pueden ser consecuencia, ¿no? de este trauma, ¿no? El abuso sexual puede desencadenar en estas situaciones que aquí se presentan, como la anestesia emocional, que tiene que ver con la disociación. El hecho de que las situaciones que ocurren a nuestro alrededor no nos generen alguna emoción, ni tristeza, ni miedo, ni alegría, ¿no? Sino pareciera que vamos como zombies por la vida, ¿no? Que estamos anestesiados emocionalmente, que no somos capaces de expresar pues lo que los estímulos de nuestro alrededor nos hacen sentir, ¿no? Fobia y miedo inexplicables, odio por el propio cuerpo, ¿no? Que tiene que ver con lo que antes mencionábamos de la anorexia, la bulimia, ¿no? La obesidad incluso, la vergüenza excesiva, que tiene que ver también con el síntoma anterior que mencionábamos de ponernos capa de ropa sobre otra capa de ropa, ¿no? Depresión, cansancio extremo y síntomas de estrés, tristeza, ira, hostilidad, que estos síntomas tienen que ver, por ejemplo, con el estrés postraumático, ¿no? Después de vivirse un trauma, en algunos niños y niñas se desarrolla estrés postraumático y generalmente pues se muestran hostiles, ¿no? Irritables ante cualquier situación, o incluso tienen como flashazos, suelen como eh, eh, de repente
se les puede venir a la mente la situación o aquella situación que les ha generado dolor, ¿no? Y es parte del estrés postraumático. La mirada ausente, ¿no? Que pareciera que están en otro lugar, que no están en este momento y espacio. El llanto permanente, miedo repentino frente a alguien, ¿no? Y este miedo repentino pues nos indicaría eh, que probablemente el niño o niña está siendo o se siente vulnerable ante esa persona, ¿no? Entonces, ante ser testigos como de este tipo de situaciones, ¿no? Donde observamos que un niño o niña ante un adulto, específicamente ante él, siente como un miedo, es necesario, por ejemplo, llevarnos al niño o niña a otro lugar fuera de donde estén los demás, ¿no? Donde estemos solo él o ella y yo, y preguntarle por qué le genera miedo, ¿no? Con calma, ¿no? Con tranquilidad, sin juzgar, ¿no? Para así saber si, para así poder ir indagando si esta persona pues es la que está siendo agresora del niño o niña, ¿no? Tics nerviosos, dificultad en el control de los impulsos. Esta, por ejemplo, de la dificultad en el control de los impulsos, tienen que ver con los niños y niñas que han sido abusados, que se vuelven abusadores, ¿no? Ante la necesidad de entender lo que les ha pasado o lo que están viviendo, ¿no? Ante esta necesidad, ellos replican la conducta, llegan a abusar o llegan a intentar abusar de otros niños y niñas con la intención de entender, ¿no? De poder eh, estructurar aquello que les ha pasado, ¿no? Entonces, es común que tengan como estos comportamientos impulsivos, ¿no? Donde pues llegan directamente a intentar agredir o incluso agredir a otros niños y niñas, ¿no? Baja tolerancia a la frustración y baja autoestima, ¿no? Que, por ejemplo, la baja autoestima lo veíamos también en cuanto al relato, ¿no? El por qué los niños y niñas se les dificulta tanto relatar lo que están viviendo. Y habilidades a desarrollar en niñas y niños. Estos son como algunas recomendaciones que se hacen para ir trabajando con los niños y niñas, ¿no? Ya se presentaron como los indicadores, ¿no? Como las manifestaciones, los síntomas que un niño o niña puede presentar al ser víctima de abuso sexual, pero también al hablar como ya propiamente del hecho, también tenemos que emitir recomendaciones para prevenir que esas situaciones se den, ¿no? Entonces, por eso aquí muestro algunas de las habilidades a desarrollar en niños y niñas. Entre ellas se encuentra el reconocimiento del cuerpo, los cuidados, ¿no? Por ejemplo, los sentidos, qué es adecuado escuchar, qué es adecuado ver, ¿no? Cómo incluso el cuerpo, pues se siente, ¿no? Ante ciertos estímulos, ¿no? Partes públicas y partes privadas, ¿no? Que es aquello que podemos compartir de nuestro cuerpo con otras personas y que a cierta edad esto no es posible, ¿no? Por ejemplo, al saludar podemos dar la mano, ¿no? Podemos compartir nuestra mano para saludar, pero nuestra parte privada, por ejemplo, es la boca, ¿no? Entonces, si alguien nos pide un beso en la boca, pues no. Esta es nuestra parte privada, pero sí te puedo compartir mi mano, ¿no? Lugares públicos y lugares privados, ¿no? Por ejemplo, los espacios abiertos donde alguien puede estar vigilando lo que ocurre, ¿no? Del niño y niña en relación con otros adultos y aquellos espacios en los que la mirada del papá o de la mamá o del cuidador, ¿no? Pues no se encuentran presentes, ¿no? Entonces, lugares públicos y lugares privados, el manejo, expresión y regulación de las emociones, ¿no? El por qué es importante hablar de cómo nos sentimos, ¿no? Y cómo manejamos esto que sentimos, ¿no? Cómo lo expresamos, a quién lo expresamos, secretos buenos y secretos malos, ¿no? Por ejemplo, un secreto bueno sería
preparar una fiesta sorpresa, ¿no? Porque sabemos que puede ser algo gratificante, algo que le puede hacer bien a otra persona. Un secreto malo, por ejemplo, es cuando alguien nos está haciendo daño, ¿no? Cuando estamos siendo vulnerados. Caricias buenas y caricias malas, decir sí y decir no. Eso tiene que ver mucho con lo que a mí me agrada, con lo que a mí me hace sentir bien y aquello con lo que a mí me lastima, ¿no? O con lo que no estoy de acuerdo. Identificación de posibles agresores, ¿no? O sea, de acuerdo a la edad del niño o de la niña, hacerles mención de aquellas personas, ¿no? De aquellas características de las personas que pueden tener o que, qué conductas pueden llevar a cabo que probablemente puedan hacerlos o puedan agredirlos o puedan eh, lastimarlos, ¿no? O vulnerarlos. Tener claro el concepto de abuso sexual en la infancia acorde a su edad, ¿no? Esto es a partir de conocer la edad, el desarrollo del niño o niña, comentarle qué es lo adecuado, que en cuanto al cuidado del cuerpo, ¿no? En cuanto a la relación con el otro o la otra, ¿no? En cómo nos pueden tocar, cómo nos podemos relacionar con ellos, y que tiene que ver con todas estas anteriores habilidades que mencionaba, y pues las redes de apoyo, ¿no? Y que tienen que ver mucho con pedir ayuda, ¿no? Las figuras representativas, aquellas que están para protegernos, para cuidarnos, ¿no? Y que son importantes porque ante una situación de peligro, de riesgo, podemos con toda confianza pedirles ayuda. Y bueno, pues estas son como algunas de las habilidades a desarrollar en niñas y niños prevenir situaciones de abuso sexual. Y bueno, pues aquí está parte de la bibliografía. El tema ha sido desarrollado basado sobre todo en textos de la licenciada María Cecilia López, ¿no? Es una psicóloga argentina especialista en temas de abuso sexual. Lleva más de 20 años trabajando en este tema y bueno, pues ha sido presentado principalmente el desarrollo de este tema basado en lo que ella pues lleva a cabo en su práctica clínica, ¿no? Y observado. Entonces, bueno, pues esto es como lo que les quería compartir en esta sesión. Tal vez suene que es mucha información, ¿no? Y realmente lo es. Y el hecho de que se hayan presentado aquí los indicadores, las manifestaciones o los síntomas que se dan en un abuso sexual, no quiere decir que, por ejemplo, el día de hoy salgan y de repente vean, se encuentren con alguna de estas situaciones y digan, oh, detrás de eso hay un abuso sexual. No, no quiere decir eso, sino más bien que nos podamos detener y podamos preguntarnos o cuestionarnos si realmente detrás de esa situación hay un abuso sexual, si hay un niño o niña que está siendo vulnerable, ¿no? Y que ante esa situación no podemos permanecer con los ojos cerrados, ¿no? Porque generalmente cuando los abusos sexuales ocurren de manera crónica o que llevan mucho tiempo llevándose a cabo, es porque los adultos que han estado alrededor han permanecido con los ojos cerrados, ¿no? Por lo menos alguien ha permanecido con los ojos cerrados y no se ha dado cuenta de esa situación que se ha venido dando a lo largo del tiempo y que cada vez puede ser más crónica y más lacerante para el niño o niña o la persona que esté pues sufriendo de este abuso. Entonces, bueno, pues esto es de mi parte. No sé si tengan alguna duda dentro de todo lo que se mencionó. Pues muchísimas gracias, Edgar. La verdad es que es un tema bien importante y estuvo bastante bien. Quisiera que por favor, antes de que empezáramos la sesión de preguntas, si nos pudieran apoyar para, bueno, prendiendo su camarita para tomar una foto de todos los que estamos y continuamos con las preguntas. Claro. Por favor. A ver. Chicos, les voy a pedir que por un segundito no mandemos nada al chat, porque voy a tomar la fotografía y si no va a salir como el chat y una persona va a quedar como tapada. Y que bueno,
sonrían y mantengan su pose porque son 3 las fotografías que voy a tomar por la cantidad de personas que somos. Entonces, pues, sonrían porque no saben en cuál de mi pantalla están. Va, Venga, si están guapos y ahí va. guapas. Sonrían. 1, 2, 3, sonrían. Listo. ¿Listo? Sí, listo, ya las tomé. Entonces, si pueden, pueden continuar poniendo sus preguntas en el chat, por favor. Muchas gracias. Pues, a ver, vamos a leer la primera pregunta. Una dice, ¿qué tan frecuente es que un niño desarrolle TIC a partir de traumas de este tipo? ¿Que desarrolle TIC? Sí. Trastorno de identidad disociativo. Ok. En cuanto a qué tan frecuente es o qué tan posible es muy posible, ¿no? La disociación es como uno de los mecanismos más recurrentes de los que el aparato psíquico hace uso, ¿no? Ante un trauma, sobre todo en el abuso sexual, ¿no? Y sobre todo con aquellos niños y niñas cuyo agresor o agresora pues vive en casa, ¿no? O vive con ellos. Por ejemplo, se vive de manera muy distinta o se interviene de manera muy distinta cuando un niño o niña ha sido abusada o abusado por algún familiar, por alguien cercano, a que, por ejemplo, por alguien extraño, ¿no? Entonces, es como muy diferente eh, los mecanismos de defensa se activan de manera distinta, sobre todo, y también aquí cabe mencionar algo, ¿no? Las situaciones son caso por caso, ¿no? No todos los niños ni no todas las niñas afrontan la situación de la misma manera, ¿no? Cada uno va a afrontar a partir de sus herramientas, a partir de lo que tienen al alcance, ¿no? Entonces, pero el mecanismo de disociación es uno como de los más frecuentes o de los que más se pueden observar en niños y niñas que han sido abusados sexualmente. Pero no excluye, también hay otras situaciones, otros traumas, ¿no? En los que se puede presentar la disociación, ¿no? Ok. Y la siguiente pregunta es de Joel y dice, ¿cómo podemos abordar a un niño con sospecha de abuso si va acompañado de su familia? Ok, no sé, por ejemplo, algún contexto en el que pudieran ustedes abordar al niño o niña. ¿En qué contexto se refieren? Por ejemplo, como médicos que estamos en un consultorio y nosotros en una revisión vemos algunas marcas de las que nos mencionó. Ok, ante ese hecho, pues lo importante es informar a la familia, ¿no? Sobre todo a la adulta o al adulto que esté acompañando al niño. Informar de que pues esas marcas, ¿no? Esos síntomas que ustedes observan pueden ser una alerta ante un posible abuso, ¿no? Y que para ello es necesario que acudan con algún especialista, ¿no? Para que haga la valoración correspondiente. Y en dado caso, pues se tomen las medidas correspondientes para proteger al niño o la niña, ¿no? En términos legales se habla, por ejemplo, de que ante el abuso, ante el posible abuso de una niña o un niño, se protege, ¿no? Por ejemplo, en derecho penal se dice que ante la duda, pues se deja libre, ¿no? Por esta cuestión de posible inocencia, ¿no? Pero en derecho familiar, ante la duda,
se protege, ¿no? No vamos a esperar a que se confirme como tal el abuso, sino vamos a tomar las medidas correspondientes para proteger al niño mientras se define si se llevó a cabo el abuso o no. Entonces, es importante como informar a la familia de las sospechas que existen, ¿no? Y de canalizarlo a instituciones especializadas en este tema, ¿no? No sé si quedó como clara o resuelta la pregunta. Sí, gracias. Gracias. Bueno, la siguiente dice, cuando mencionó los indicadores físicos específicos, mencionó que teníamos que alarmarnos si eran recurrentes. ¿Tenemos que esperar a esa recurrencia o podemos denunciar desde la primera sospecha? ¿Y con quién podemos denunciar? Ok. Como profesionales, ¿no? Ante este tipo de situaciones, pues, como lo mencionaba anteriormente, estamos obligados a no hacernos de la vista gorda, ¿no? A si existe la sospecha, pues hacer la denuncia, ¿no? Y sobre todo si es de manera recurrente, si ya vemos que es algo que se da con frecuencia, ¿no? Que semana tras semana acuden a la clínica, ¿no? A la atención por la misma situación, ¿no? Entonces, podemos comenzar a pensar en una situación de abuso. Y estas situaciones, como todos los delitos que se cometen, pues se denuncian ante fiscalía, ¿no? La fiscalía especializada en este tipo de hechos es la 4, que se encuentra por Avenida Luis Pasteur. No sé si ubiquen allá como por la colonia Presidentes, mucho por ahí arriba. Es la unidad 4 y ahí se denuncian este tipo de delitos. Pero, bueno, también valdría la pena aclarar que también es importante, como lo mencionábamos anteriormente, ¿no? El informar a quien acude con el niño o la niña, ¿no? Quien asiste, quien protege, ¿no? Para que también ella pueda tomar las medidas correspondientes y también pueda estar al tanto de lo que está pasando en el entorno, ¿no? Ya sea en la casa, en la escuela o en los espacios donde el niño o niña se desarrolla. Ok, gracias. La siguiente pregunta dice, ante la confesión por el relato de abuso sexual, para la intervención psicológica, ¿qué enfoque podríamos utilizar? Ok. Ante propiamente el relato, ¿no? Ya cuando se da un tratamiento psicológico, pues distintas corrientes lo abordan. En este caso, por ejemplo, la teoría psicoanalítica lo aborda desde el juego, ¿no? En el juego el niño puede ir elaborando el trauma a partir de que, pongámoslo así, en el evento traumático, ¿no? Cuando él ha sido abusado, ha sido un elemento pasivo, ¿no? Ha sido pasivo ante la problemática. Pero en el juego el niño se puede volver activo. Él puede llevar a cabo las circunstancias, él puede irlas elaborando de acuerdo a lo que él considera, ¿no? A lo que en ese momento, pues, ¿cómo decirlo? Sí, a partir de lo que él en ese momento va reviviendo, ¿no? Porque incluso el trauma de este tipo tiene reminiscencias, ¿no? Hay ocasiones en las que el niño incluso puede llegar a sentir que lo está volviendo a vivir, sin necesidad de que alguna persona, su agresor o agresora, se encuentre presente. El niño puede llegar a sentir que lo está viviendo otra vez, ¿no? Y esto incluso se da a partir del juego. Pero a partir del juego, el psicólogo o la psicóloga interviene para ir elaborando esa situación que ha sido traumática, darle otro significado, ¿no? Y en algún momento, si el niño se colocó como víctima,
¿no? Como un sujeto pasivo ante la situación, se lleva desde que el niño se pueda percibir como sobreviviente, ¿no? A pesar de la situación traumática, a pesar de lo doloroso que ha sido, él ha hecho uso de herramientas, ¿no? Él cuenta con elementos que le han permitido sobrevivir, que le han permitido afrontar esa situación, ¿no? Como si tuviera superpoderes, ¿no? Y se enfrentara a un enemigo, ¿no? Entonces, uno de los fines de la terapia psicológica que en lugar de que el niño se perciba como en un primer momento como víctima, como indefenso, como inactivo ante la situación, que pueda haber un momento en el que se convierte en activo, en agente de cambio, ¿no? En sobreviviente, que puede actuar ante la situación. Entonces, hay distintas corrientes que abordan este tipo de problemáticas, pero una de las más frecuentes es el psicoanálisis. Ok, tenemos otra pregunta. En caso de que haya una sospecha de abuso y vaya acompañado, ¿sería correcto pedirle al acompañante que se retire y hablar solo con el paciente? No sé qué tan conveniente sea, ¿no? Porque a final de cuentas, incluso lo que se recomienda a los niños y niñas cuando van al médico, ¿no? Es que sus papás puedan estar presentes, ¿no? Y también, si por ejemplo nosotros ante la sospecha nos quedamos a solas, sobre todo ustedes como médicos, ¿no? Si en algún momento se llegan a topar con alguna sospecha de ese tipo y se quedan a solas, incluso, ¿cómo decirlo? Pues ¿cómo? Pueden usarlo incluso en su contra, ¿no? Imagínense que quien acompaña al niño o la niña es el agresor o la agresora. Y ustedes ante la sospecha dicen, voy a hablar un momento con el niño o la niña, ¿no? Y entonces el agresor utiliza esto, pues para defenderse, ¿no? Y los llegue a involucrar incluso a ustedes en temas o en problemáticas ya legales, ¿no? Entonces, no sé qué tan conveniente sea. Lo que sí considero conveniente es precisamente canalizarlos a estos espacios donde se puede llevar a cabo una intervención propiamente con el adulto o la adulta que acompaña, pero también con el niño o la niña, ¿no? Por ejemplo, con eso trabajamos los psicólogos y psicólogas, ¿no? Abordamos tanto a los padres de familia como a los niños y niñas. Y sobre todo cuando ya hay un claro, o ya la sospecha de abuso se ha confirmado, ¿no? Ya cuando se ha confirmado que como tal se ha dado un abuso sexual, es importante también brindar acompañamiento a las madres de familia, ¿no? O a los cuidadores y cuidadoras, porque supongamos que quien cometía el abuso era el papá, ¿no? Y a partir de esa situación, pues se divorcian, se separan, ¿no? El niño, por un lado, pues aquella figura que le debiera de brindar protección, por un lado también lo lastima. Pero por otro lado también tenemos a la mamá, ¿no? Que seguramente tenía expectativas en su pareja, ¿no? Que podría ser un buen padre de familia, que podría proveer de cuidados, ¿no? A quien amaba, a quien le representaba algo, y de repente todas esas expectativas se desmoronan, ¿no? Y se enfrenta también con todos estos procesos legales que tienden a ser cansados, agobiantes, ¿no? Que incluso hay ocasiones en las que no brindan una atención adecuada, ¿no? Entonces, a la par que se brinda la atención al niño o la niña, también se debe de brindar esta atención y el seguimiento a las personas que están fungiendo como protectores y protectoras. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, derivar kings a partir de algo que pasaron durante su abuso, aun cuando sea doloroso de recordar para ellos, y cómo puede afectarlos psicológicamente. ¿Pueden derivar kings? ¿A qué se refieren con kings? Con los fetiches, pues. ¿Cómo, perdón?
Bueno, es que una vez leí que la mayoría de los fetiches se dan por cosas, experiencias vividas durante la infancia. Entonces pienso que tal vez podría desarrollarse algo así. Mm. Mm. Ujú. Ok. Mm, Estas situaciones que suelen ser muy dolorosas, ¿no? O que pueden ser muy hirientes a la persona, ¿no? O a su historia de vida, ¿no? La intención o el objetivo de acudir, por ejemplo, a una atención psicológica es el hecho de cicatrizar, ¿no? Este trauma es una herida que se puede mantener abierta por mucho tiempo, que puede sangrar, que incluso puede estar como en riesgo de infectarse. Y lo que se busca al elaborar ese trauma, al hablarlo, por muy doloroso que sea, es que en algún momento se cicatrice, ¿no? Y al igual que una cicatriz física, en algún momento podremos, por ejemplo, supongamos una cortada de nuestro brazo, ¿no? Que en su momento fue muy dolorosa. El día de mañana, cuando cicatrice, podremos voltear a verla cicatrizada, saber que algo pasó ahí, pero que ya no nos duele, ¿no? Entonces, pues lo recomendable es que puedan acudir, ¿no? En el momento en el que así lo consideren, a recibir atención psicológica para elaborar todo este evento, ¿no? Para integrarlo a su vida, porque si bien no es algo que puedan olvidar, ¿no? Y que seguramente no lo harán, sí pueden integrarlo a su vida y pueden vivir con ello, ¿no? Que es parte de lo que les decía de volverse o percibirse como sobrevivientes y no como víctimas, ¿no? Sino que se vean capaces de, o dotados de las herramientas necesarias para afrontar las situaciones por más dolorosas que sean. No sé si quedó como resuelta la pregunta. Sí, gracias. Ok, tenemos todavía otras preguntitas. Otra dice, si un niño comenta que siente que sufrió abuso, pero no sabe si es un sueño o no, ¿cómo podemos identificar si el abuso fue real? No, ya no es posible verificar señales físicas, ya que no es posible verificar señales físicas como marcas, etc. Ok. Para empezar, un niño no puede soñar con algo que no conoce, ¿no? O a lo que no ha sido, ¿no? Entonces, es lo que decíamos anteriormente. Un niño no puede jugar a que los muñequitos tienen relaciones sexuales si no lo ha visto previamente en algún otro lugar, ¿no? Entonces, el hecho de que ya sueñe con estas situaciones, pues ya nos está indicando algo. Y si no existen estas manifestaciones físicas, probablemente sí existen las psicológicas, ¿no? Entonces, a veces no van acompañadas, a veces puede que haya manifestaciones psicológicas, pero que no haya físicas, ¿no? Porque, por ejemplo, puede que el niño esté siendo expuesto a pornografía y que eso no implique contacto con el niño, que no signifique lastimarlo físicamente, ¿no? Pero sí seguramente comenzará a generar algunos síntomas psicológicos. Entonces, es por ello que la importancia de presentar ambos, ¿no? Porque puede que se presenten algunos, pueden que se presenten otros, ¿no? No siempre van de la mano. Entonces, como decíamos, cada caso es distinto, cada caso va a tener una sintomatología diferente. Entonces, bueno, pero en este caso, si el niño ya está como soñando con alguna de estas situaciones, pues valdría la pena preguntarse por qué las está soñando, ¿no? O de dónde está recibiendo ciertos estímulos que los lleva al sueño. Entonces, pues, no sé, eso es algo de lo que puedo compartir ante esta pregunta. Gracias. Ok, la siguiente pregunta. ¿Cómo afectaría al desarrollo de la vida expresiones afectivas y en la sexualidad de una persona que fue abusada a temprana edad?
¿Cómo afectaría? Sí, ¿cómo afectaría el desarrollo de la vida, expresiones afectivas y su sexualidad? Ok. am, pues seguramente tendría afectaciones pues en los vínculos afectivos, ¿no? Con las personas de su edad o con la familia o con las personas que están a su alrededor. Pero también depende mucho del apoyo que haya recibido el niño al relatar el evento, ¿no? Porque ocurre mucho desgraciadamente que los niños y niñas cuando relatan el evento les dicen, ay, no es cierto, eso no pasó, te lo estás imaginando, ¿quién te lo dijo? ¿No? ¿De dónde sacas eso? Y ante esas respuestas, pues prefieren callárselo, ¿no? Y 20 años después, cuando son adultos, deciden relatarlo. Y cuando lo relatan, lo que les causa más dolor no ha sido como tal el abuso, sino que no recibieron el apoyo de aquellas personas que consideraban de confianza, ¿no? Que les podrían generar cierta protección ante lo que estaban diciendo. Entonces, pues seguramente sí, en algunos casos generará como algunos conflictos en la forma de relacionarse, en los vínculos afectivos, ¿no? Y también tal vez en ocasiones en las relaciones sexuales, ¿no? Como en la relación con el propio cuerpo, ¿no? En cómo lo compartimos, ¿no? O cómo nos relacionamos con el otro o la otra a partir de nuestro cuerpo. Entonces, seguramente, pues, sí tendrá algunas consecuencias o algunas mm, representaciones a partir de ello. Ok, continuemos con la siguiente pregunta que dice, ¿cómo combatimos esos grupos antiderechos que se justifican diciendo amor es amor, sin importar la edad, y que pelean por legalizar las relaciones pedófilas? ¿Cómo las combatimos? Pues las combatimos con evidencia científica, ¿no? Incluso en esto que les comentaba respecto a los adolescentes, en lo de la concepción de que puedan o no brindar su consentimiento en alguna relación sexual, ¿no? La parte frontal del cerebro, la que pues se encarga de la toma de decisiones y también de considerar las posibles consecuencias ante estas decisiones, se termina de desarrollar prácticamente más o menos, según los estudios, hasta los 21 o 22 años de edad, ¿no? Entonces, hasta esta edad podemos como tal, hasta los 21 o 22 años, podemos ir reconociendo las posibles consecuencias y asumiendo las responsabilidades de nuestros actos, ¿no? Esto quiere decir que los niños, niñas y adolescentes aún no se encuentran, pues como tal, eh, ¿cómo decirlo? Eh, pues con su lóbulo frontal desarrollado y por ello no tienen como la posibilidad de reconocer lo que estas relaciones, ¿no? Estos encuentros, pues tienen como consecuencia, ¿no? Y como decía, ante estos hechos la responsabilidad siempre va a ser de los adultos, ¿no? Y también, por ejemplo, es importante que con todos estos indicadores que les he presentado, ustedes puedan también adentrarse a conocer el desarrollo de las niñas y los niños, para que ustedes puedan identificar qué es lo normal, qué es lo que se espera dentro del desarrollo de las niñas y los niños, y que cuando se presentan algunas de estas situaciones sale fuera de la norma y ya nos está indicando que algo en su desarrollo no va de manera adecuada, ¿no? Y que posiblemente esté pasando algo de lo que debiéramos de poner atención, ¿no? Entonces, pues ante esto pues se combate con evidencia científica. Creo que eso es como la base. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿estos trastornos presentados como resultados del abuso son exclusivos del abuso sexual o hay algún otro tipo de abuso que los provoque? Ok,
no son exclusivos del abuso sexual, ¿no? Tienen comorbilidad con otras situaciones, con otras problemáticas, por ejemplo, el maltrato físico, ¿no? Eh, problemas en los vínculos afectivos, ¿no? Y pues son muchas de las situaciones a las que podemos estar expuestos, expuestas, que pueden terminar desencadenando alguna de estas situaciones que se presentaron y que pues son situaciones que se dan en la infancia, ¿no? Por ejemplo, también situaciones de duelos no resueltos, sobre todo situaciones de crisis, ¿no? Que tienen que ver con la muerte de algún familiar, alguna catástrofe natural, ¿no? O aquellas situaciones que de manera repentina llegan a nuestra vida, pero que no podemos o no tenemos las herramientas suficientes para elaborar o entender. Entonces, pues pueden llegar a desencadenar situaciones que se presentaron o en muchas otras más, ¿no? Pero no son exclusivas del abuso. Ok, nos llegó una preguntita por privado y bueno, preguntan que si es cierto que los abusos a temprana edad influyen en la orientación sexual de las personas. No, es completamente un mito, ¿no? En el sentido de que eh, mm, las personas que tienen alguna orientación sexual diferente a la heterosexual, ¿no? No quiere decir que hayan sido abusados o abusadas sexualmente, ¿no? Sino que parte propiamente de la identificación de los gustos, de los intereses de cada uno como individuo. Entonces, esto es completamente un mito y pues un mito que han utilizado mucho, sobre todo para estigmatizar, ¿no? A las personas que han sido abusadas sexualmente y para seguir revictimizándolas. Entonces, para seguir colocándolas en un sitio, pues, de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, y pues de no dar reconocimiento a los derechos de las personas a respecto a su orientación sexual, ¿no? Ok, bueno, la última pregunta que tenemos escrita aquí es, si en la intervención existe la sospecha, ¿podría confirmarse mediante una prueba específica? Sí, cuando, por ejemplo, se lleva a cabo una denuncia ante el abuso sexual y se comienza como el proceso legal, dentro de los peritajes que se llevan a cabo, sobre todo en materia de psicología, hay algunas pruebas psicológicas, pero también hay otras de confirmación del relato, ¿no? Del abuso. Ahorita no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre, perdón, no tengo el dato en la mano, pero si gustan, puedo confirmar el dato y se los paso, pero sí hay pruebas que están estandarizadas para identificar si ha habido un abuso o no. Aunado a todas las pruebas psicológicas que se hacen durante el peritaje, ¿no? Para precisamente pues identificar si se ha realizado, si ha habido el hecho o no. Ok, bueno, antes que nada, no sé si alguien más tenga una duda. ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias a Yo quisiera todos. preguntar una cosa más. Claro. Adelante. Bueno, mi duda es que en el comité, en Escora, tenemos un protocolo que se llama Mi Cuerpo es mi Tesoro, en donde intervenimos mayormente en niños entre primaria y a veces, bueno, entre primaria, entre segundo y sexto año. Uh-huh. Y bueno, da la casualidad que, bueno, creo que es suerte que nosotros no hemos encontrado detectado algún tipo de abuso en esas intervenciones,
Pero en caso de haber encontrado una, ¿cómo podemos actuar nosotros como estudiantes de medicina? No somos médicos todavía, ¿cómo nos aseguramos que sí haya un debido seguimiento? Ok. em, pues creo que como están en formación, ante encontrarse alguna de esas situaciones, lo que debieran o lo que yo recomendaría hacer sería, si tienen asesores, ¿no? O profesores, profesoras, docentes, que sean como de su confianza y sepan o ustedes consideren que puedan brindarles un soporte o puedan brindarles orientación al respecto, pues acérquense a ellas. O por otro lado, también hay instituciones en el estado que se dedican o se especializan en el tratamiento de abuso sexual. Entonces, también valdría la pena que ustedes pudieran acercarse a estas instituciones y que algunas son de la como del ámbito privado, ¿no? Y preguntarles, pedirles orientación sobre qué hacer, ¿no? O si incluso si es posible canalizarles a ellos para pues sí, para saber cómo actuar ante este tipo de eventos, ¿no? Y sobre todo que, bueno, por lo que entiendo, este proyecto se lleva a cabo dentro de la institución, ¿no? Dentro de su escuela, dentro de su formación. ¿Es así? Sí, ¿Sí? Entonces, yo creo que lo recomendable sería que pudieran en primer momento acercarse con algún asesor o asesora, ¿no? Que pudiera como brindarles pues los protocolos o los lineamientos que como institución o los límites y alcances que ustedes como alumnos y alumnas en este proyecto tienen ante el reconocimiento de un evento y posterior a ello pues la canalización ante alguna institución. Pero sí es muy importante identificar cuáles son sus límites y cuáles son sus alcances ante encontrar un hecho de este tipo, ¿no? Para que así ustedes puedan saber qué les corresponde hacer y que de plano ya no tienen la facultad para intervenir y que es necesario derivar. Ok, bueno, pues creo que ya fue la última pregunta y bueno, muchísimas gracias a los asistentes. Muchas gracias, Edgar, por ofrecernos un poco de tu tiempo, abrirnos tu agenda para esta ponencia. La verdad estuvo increíble, nos facilitó mucha información y que de temas que en realidad no se hablan, son incómodos para la mesa, donde se prefiere tener oculto, puesto que cómo a mi hijo le va a pasar, cómo a el niño le pudo pasar. Eso no existe, eso es de las películas. Un monstruo está en los cuentos y no, como ya mencionabas, en realidad los monstruos no son como los imaginamos, son pintados en realidad como esas personas realmente amorosas, de quien menos te lo esperas, ahí es donde puede estar. Desgraciadamente en nuestro país y en nuestro estado es común, es esta otra pandemia, como ya mencionabas, y que bueno, gracias a los asistentes que se dieron la oportunidad de estar aquí, y te reitero muchísimas gracias por abrirnos el espacio y esperemos que en otra ocasión nos pudieras apoyar, dado el caso. Y más como estas. Por su parte, en el grupo de WhatsApp les estaré mandando el link del Forms para la post-evaluación. Lo tendremos abierto o aceptaré respuestas hasta el día de mañana, hasta el día, sí, de mañana por la tarde-noche. Y bueno, recuerden que para las constancias que se emitirán, pues hay que tener contestada la preevaluación y la post-evaluación. No se salgan del grupo de WhatsApp, ahí mismo ya días posteriores se mandará el link de la carpeta de Drive donde pueden descargar sus constancias dado sea el caso. Pues nuevamente muchísimas gracias, Edgar.
Y gracias a todos y a todas por haber estado aquí con nosotros. Espero que se hayan llevado algo pues muy fructífero de aquí, que hayan aprendido muchísimo y pues muchas cosas nuevas sobre todo. Y pues daríamos ya por concluida esta sesión. Muchas gracias a todos y todas. Ya se pueden ir desconectando.